gran tapado para mí de este conflicto siempre es la Forestal Mininco y Forestal Arauco, Grupo Mate y Grupo Angelini. Yo siempre he querido saber si los parlamentarios de la zona reciben o no reciben plata para sus campañas de estas forestales. Porque hoy día no tenemos, yo supe que había una iniciativa de un grupo de gente que quería transparentar el tema de las campañas, y cuando entonces tenemos a parlamentarios de la zona apoyando la aplicación de la ley antiterrorista y avalando las querellas por ley antiterrorista que pone Forestal Mininco, Forestal Arauco, o también el mismo gobierno avalando esas querellas, yo siempre quiero saber a esta gente, a estos parlamentarios, ¿les ponen plata para sus campañas Forestal Mininco y Forestal Arauco? Eso... Bueno, esa pregunta es un poco más compleja en el caso del audio, porque no es que nosotros recibamos plata para las campañas directamente, sino que nosotros como partido siempre nos organizamos de que es el partido el que recibe y es el partido el que distribuye dependiendo de las campañas a dónde son. Así que al menos yo recibo plata de lo que es la UDI para hacer campaña. Ahora, independiente de eso, puede ser que, y debe ser, que varios de estos grupos económicos sí aportan, y ojo, sí aportan a la UDI, a Renovación, a la ADC, al PPD y al Partido Socialista, aportan a todo, aunque siempre tratan de estar bien con todo, pero no es directamente con los parlamentarios de la zona, puede estar ahí mezclado. Ahora, independiente de eso, ahora que esté mezclado da lo mismo, porque este es un problema que ningún sector político puede resolver, y por lo tanto podría uno encontrar también, eventualmente lo que dice Luis, una explicación, digamos. Más que la solución para eso es una solución que es políticamente incorrecta, que le dan a fondos públicos, pero a nadie le gusta porque consideran que el colmo darle a los políticos, que la gente los valora muy mal, darles plata pública, pero en realidad es la única solución, porque resulta que si no están dependiendo necesariamente del yugo de este financista, y el financista no va a poner plata porque les cae bien, va a poner plata, le va a interesar la zona. Obvio que le va a interesar la zona y va a querer invertir, claro, que lo va a ver como una inversión, digamos. Hueltehuinculmapu, o sea, esto que aparece el particular Fuente, es uno de los particulares, son varios particulares de la zona, la mayoría de los particulares está dispuesto a irse, y el problema es principalmente con CONADI, que no es tan fácil los procesos en CONADI a través de la ley indígena, pero esta comunidad tiene, la mayoría de los predios son Mininco, Forestal Arauco, Forestal Custín. Ahora, quiero unir lo que tú estás preguntando, porque en el fondo esto no está distante de una realidad que quedó reflejada en un estudio que hizo el Instituto de Investigación de Ciencias Sociales de la Universidad de Diego Portales, que se llama Elite Política, Discriminación y Diversidad Étnica. Y está con nosotros Claudio Fuentes, el doctor